Un excelente y maravilloso día, mis queridos hermanos. Qué maravilloso es Dios que una vez más nos concede la vida, nos concede el amanecer con bien y tener la oportunidad de estudiar su palabra. Sean bienvenidos a este devocional, esperando que el Espíritu Santo sea quien haya tocado nuestro corazón y nos haya puesto el deseo de estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar este devocional como siempre lo hacemos, orando a Dios para que sea Él, a través de su gracia y de su Espíritu, quien nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Así que oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias porque aunque no lo merecemos, tu Espíritu Santo siempre guía nuestras vidas. Queremos suplicar en esta hora que nos ayudes a entender tu palabra, que pueda ser, Señor, comprensible a nuestra mente, aplicable a nuestra vida, pero por sobre todo que pueda siempre ser un motivo de alegría, el reconocer tu gracia al darnos tu palabra como guía para nosotros. Oramos que bendigas a cada uno de mis hermanos que está en esta mañana, en este devocional, que tu gracia pueda ser con cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo siempre trabaje en nuestros corazones. Todo lo pedimos y lo agradecemos, no teniendo mérito alguno en nosotros, pero sí confiando en los méritos de Jesús, para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este devocional. Hoy tenemos la continuación de la temática que hemos llevado refiriéndose al libro de Apocalipsis. El día de ayer en el devocional anterior hablábamos sobre cómo muchas personas le tienen miedo, temor a ese libro y prefieren no estudiarlo porque dicen que no hay que leerlo, que ese libro no hay ni siquiera que tocarlo. Pero estudiamos que sí es necesario, que demarca conocimiento indispensable para nuestra salvación. Hoy vamos a tener una temática la cual lleva como título: el testimonio de Jesús revela el eterno amor divino. Vamos a tener siempre un verso como base del estudio, un pasaje de la Biblia, y ahora estará en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando Juan escribe esto, hermanos, él hace ver la condición en la que se encontraba, hace ver a dónde lo había llevado. Ahí menciona dos cosas: en primer lugar, la palabra de Dios, y en segundo lugar, el testimonio de Jesucristo. O sea, dos cosas que habían llevado a Juan a padecer, pero un padecimiento que él gustosamente tomó a bien padecer. Fue un punto de su vida que quedó como un ejemplo para nosotros. Cuando él escribía, dice: yo soy su hermano. Aparte de eso, él mencionaba que es copartícipe con las tribulaciones que nosotros pasamos. O sea, nosotros sufrimos, él también sufrió, al igual que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. También mencionaba en el reino. O sea, nosotros podemos llegar a ser copartícipes con Juan en el reino de Dios. Juan, que vio todas esas visiones, puede compartir esa recompensa que él vio juntamente con nosotros. Y en la presencia de Jesucristo, una presencia que se manifiesta en el corazón de toda persona que desea. La Biblia menciona en el libro mismo de Apocalipsis capítulo 3 que Jesús está a la puerta, pero dice: llama si alguno oye, y luego abre la puerta. O sea, él no va a abrir la puerta por la fuerza, él va a esperar a que el ser humano decida abrir esa puerta, y cuando el ser humano decida abrir esa puerta, entonces él podrá entrar, y dice la Biblia: cenará con nosotros y nosotros cenaremos con él. O sea, es algo maravilloso. Pero lo interesante, hermanos, es que el testimonio de Jesús es un recordatorio del eterno amor divino, del eterno amor de nuestro Dios. Dice el devocional, página número 316 de la matutina El Cristo Triunfante, por si ustedes gustan también leerlo juntamente con nosotros. Dice el párrafo:
Es por medio de este hermano y copartícipe en la tribulación que Cristo revela a su pueblo el terrible conflicto que habrá de afrontar antes de la segunda venida del Señor. Antes que las escenas de esta agria lucha se abrieran ante sus ojos, se les advierte que otros creyentes también han bebido de la copa y participado de este bautismo. El que sostuvo a los primeros testigos de la verdad no olvidará a su pueblo en el conflicto final. Aquí hay algo interesante, hermanos. Las historias de los personajes en la palabra de Dios han sido dejadas con un propósito específico. Hoy nosotros las vemos como historias a veces hasta trágicas, porque este hombre vivió esto, porque le pasó lo otro, si era fiel a Dios, porque tuvo que ocurrirle esto. Hay varios casos en la Biblia, hermanos, que nos muestran el dolor y el sufrimiento de aquellos que han sido fieles a Dios. ¿Por qué no menciona las alegrías? ¿Por qué no menciona los momentos felices? Hay personas que esperan esos momentos para decir, ahora sí estoy motivado, porque la Biblia me muestra que el que le sirve a Dios pasa felicidad, alegría toda la vida. Hermanos, ¿qué pasaría si la Biblia nos mostrara solo lo bonito de cada personaje? Y nosotros tuviéramos que pasar por una experiencia muy diferente a esa. O sea, causaría un desánimo enorme al ver la experiencia de ellos. Si solo fuera escrito lo bonito, en contraste con nuestra experiencia. Por eso, los personajes en la palabra de Dios no solo fueron registradas sus cosas maravillosas, también los problemas que enfrentaron, también los momentos en los que sufrieron, en los que lloraron, en los que tuvieron que sufrir diferentes cosas. Esos momentos también quedaron registrados en la palabra de Dios con el propósito, con el objetivo que sean para nosotros un ejemplo de que no solo nosotros sufrimos, para que sean un recordatorio de que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo deberá padecer persecución. Y nos muestra algo maravilloso, que aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, todos estos personajes narrados en la Biblia tuvieron algo en común. A todos los sostuvo la misericordia y la gracia de Dios. Todos ellos, hermanos, soportaron, aguantaron, tuvieron que enfrentar, pero no lo hicieron solos. Lo hicieron con Dios en su vida, con Dios en su corazón. Y encontramos resultados maravillosos. Personas que enfrentaron problemas. Daniel allá en Babilonia, cuando fue arrojado al foso de leones, enfrentó problemas. Sí, fue arrojado a ese lugar, pero lo enfrentó con Dios. Y Dios le libró en medio de la angustia y tribulación. Los 3 varones hebreos que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, fueron lanzados, tuvieron que pasar esa tribulación, pero fueron librados y la enfrentaron con gozo. Yo a veces pienso, hermanos, problemas padecemos quizás los mismos que pasaron ellos. La diferencia es cómo nosotros los enfrentamos. Nosotros queremos superarlos solos, no con la ayuda de Dios. Y cuando no lo superamos, nosotros lo vemos como lo peor del mundo. No los enfrentamos de una manera agradecida porque Dios está con nosotros. Los enfrentamos como si fuera el fin del mundo. Y esa es la diferencia, la actitud con la que estos hombres lo enfrentaron. Sadrac, Mesach y Abednego cuando estaban allá en Babilonia, y se les dijo, si no hacen lo que yo digo, cuando le dijo al rey, serán lanzados al horno de fuego, decidan ahora. Y ellos dijeron, sepa rey, que el Dios al que nosotros servimos, Él nos puede librar. Y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar a ti ni lo que tú has levantado. Adoraremos a Dios. Nos libre o no nos libre. O sea, hermanos, esa convicción, esa seguridad que ellos tuvieron es lo que marca la diferencia entre cómo nosotros nos vemos cuando vienen las dificultades y cómo ellos se vieron. Fue en tiempos de feroz persecución y en medio de densas tinieblas cuando Satanás parecía triunfar sobre los fieles testigos de Dios, que Juan, siendo ya un anciano, fue desterrado. Se lo separó de sus compañeros en la fe y de sus tareas en el Evangelio, pero no se lo pudo separar de la presencia de Dios. Aquel desolado lugar donde se lo confinó fue para él la puerta del cielo. Él dice,
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día santo que Dios había bendecido y apartado como su posesión, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, lo maravilloso que encontramos en esta narración. Hemos visto en devocionales anteriores cómo el libro del Apocalipsis nos da a conocer la historia del ser humano y lo que ha de enfrentar en el camino hacia la redención final, hacia el fin del conflicto. Y cuando Juan es desterrado en la isla de Patmos, él comienza a recibir, hermanos, visiones relacionadas al conflicto entre Satanás y Dios, a ese conflicto que ha trascendido por generaciones y que seguirá hasta que la redención sea completada. Me refiero al propósito de la redención, que es la destrucción del pecado, destrucción completa, y la salvación completa también de aquel que se preparó y fue fiel. Y eso pasará justamente después de los 1000 años de los cuales habla el libro de Apocalipsis mismo, cuando Satanás ha de ser destruido por completo, cuando los malos se han de levantar, dice la Biblia, pero se han de levantar para recibir el castigo del fuego y la muerte y destrucción eterna. Pero lo maravilloso aquí, hermanos, es que en el camino que hay de atravesar cada cristiano, camino de dificultades, de dolor, de sufrimiento, muchas veces de llanto, no debe hacerlo solo. Tenemos, hermanos, al igual que Juan, la oportunidad de enfrentar esos problemas con la presencia de Dios. A Juan menciona el párrafo: lo alejaron de sus compañeros, lo alejaron de la iglesia, de sus hermanos, pero nunca de la presencia de Dios. Ese debería ser, hermanos, también nuestro ideal, que nunca se nos separe de la presencia de Dios, y mucho menos separarnos voluntariamente de la presencia de Dios. Cuando Juan recibe estas visiones, se presenta a aquel que lo iba a ayudar. Le dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. En pocas palabras, hermanos, si estás conmigo, lo tienes todo. Yo soy desde el inicio hasta el final. Nadie es más que mí. Nadie me gana. Eso le estaba diciendo Dios a Juan. Le estaba dando la certeza de que con su presencia no necesitaba nada más. Hoy es lo mismo para nosotros, queridos hermanos. El testimonio de Jesús, al igual que Juan, sí nos va a traer dificultades. El tratar de imitar ese testimonio que dejó Jesús nos va a traer problemas. Sí, nos va a traer problemas. Pero Jesús nos ha prometido su presencia, nos ha prometido su ayuda, y como Él, que es el mayor que todos, no va a perder ni un solo caso, quiere decir que si nosotros enfrentamos las dificultades en nuestra vida estando a su lado, nadie nos va a poder ganar. El apóstol Pablo decía: ¿y si Dios conmigo, quién contra mí? ¿Qué más promesa queremos, hermanos? ¿Qué más certeza, qué más confianza necesitamos para servir a Dios, para buscarle de todo corazón, para enfrentar los problemas y dificultades en la vida? ¿Qué más necesitamos? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, Él se encargará de darnos la salida. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Anhelas una cosa, anhelas la otra. Quiero decirte, busca primero a Dios. Y si eso es para tu bien, Dios te lo va a conceder después. Cristo camina en medio de los candeleros dorados. De este modo simboliza su relación con las iglesias. El Señor está en comunión con su pueblo. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario que está en las alturas, camina por en medio de las iglesias en la tierra. La presencia de Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Salmo 139 dice: si tuviera alas, me fuera hasta el alba, ahí está Dios. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí está Dios.
sea, hermanos, no hay lugar donde Dios no esté. Quiere decir que está también con nosotros. Camina en medio de las iglesias, menciona acá, del último tiempo. Nuevamente, cuando el Espíritu Santo descansó en el profeta, éste pudo ver una puerta abierta en el cielo y oír una voz que lo invitaba a contemplar las cosas que habían de suceder pronto. Y dijo, he aquí, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Había ángeles alrededor, en actitud de espera y dispuestos a hacer la voluntad del que estaba en el trono. Juan también contempló el arco de la promesa de Dios, la señal del pacto establecido con Noé, que circuía el trono en las alturas como una promesa de la misericordia divina por cada uno de los que manifiestan su fe y su arrepentimiento. Este es un testimonio eterno para indicar que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Declara así a todo el mundo que en medio de la lucha contra el mal, Dios nunca olvidará a su pueblo. La lucha la vamos a enfrentar, sí la vamos a enfrentar. Las dificultades van a venir a nuestra vida, sí van a venir. Problemas vamos a enfrentar, sí vamos a enfrentar. Y muchos en la vida. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar vencer. Eso no quiere decir que no podemos superarlos. Con la ayuda de Jesús, hermanos, con la promesa de que Él va a permanecer con nosotros, debería llenar nuestro corazón de satisfacción y de deseo de buscarle de todo corazón. Hermanos, con Cristo no hay pérdida. Con Cristo no hay fracaso. Con Cristo hay victoria. Con Cristo hay exaltación. Con Cristo hay galardón. La presencia está prometida. Así como Juan decía, he sufrido por la palabra de Dios, he sufrido por el testimonio de Jesucristo, pero también decía, soy partícipe no solo de la tribulación, sino también del reino y de la presencia de Jesucristo. O sea, hermanos, en las dificultades también llegan a traer la presencia de Dios a nuestra vida, porque es en medio de las dificultades cuando nosotros más buscamos a Dios, cuando nosotros más clamamos al Creador y atraemos la presencia divina a nosotros. Si no hubieran problemas, si no hubieran dificultades, ¿qué necesidad tendríamos de buscar a Dios? El ser humano busca lo que necesita. Lamentablemente, así somos. Por eso debemos pasar necesidades para buscar a aquel que las puede suplir. Cristo Jesús. Y al final Él nos hará partícipes de su reino. Pero antes, hermanos, debemos enfrentar la lucha aquí. Enfrentarla con valor. Enfrentarla con valentía, hermanos, no nos rindamos, no tiremos la toalla tan fácil, luchemos, esforcémonos, no hay problema más grande que Dios, la presencia divina, cuando tú la clamas, cuando tú la pides y llega a tu vida, te da el poder para vencer y superar cualquier dificultad, querido hermano, querida hermana. Así que, hermanos, ahí está el secreto, la permanencia en Dios. ¿Cómo poder estar en comunión con Jesús? Esa es una experiencia personal, hermano. Yo no te puedo decir cómo. Tú debes descubrirlo. En el sentido de que cuando tú lo traigas a nuestra vida, tú lo sentirás. Yo no te puedo decir así lo vas a sentir. Es algo que tú vas a sentir y que sabrás que es la presencia de Dios en tu vida. Busquemos esa comunión. Busquemos esa ayuda. Y Dios pueda bendecirnos. Es mi deseo en oración. Amén. Finalizaremos orando a nuestro Dios. Padre de amor y misericordia, gracias nuevamente por la vida, gracias por tu palabra, bendícenos y ayúdanos, danos la capacidad de superar las dificultades, pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que tu presencia nunca sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Queridos hermanos, un lindo día para todos, el Señor sea con ustedes y los espero en el siguiente devocional, si Dios así nos regala.